Muy buenas noches, estimados colegas. Damos una cordial bienvenida a una edición más de nuestro Jueves Turquesa, el 36º conversatorio. Tenemos un tema muy especial que también es de importancia trascendental en la salud pública de nuestro país. Por eso queremos darle bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como también de toda la Junta Directiva de su Consejo Regional 24 de Lima Provincias. Tenemos ya en sala a nuestra invitada el día de hoy, a la licenciada Cecilia Usila Díaz Salazar. Ella es enfermera de la Oficina de Salud Integral de la Red Salud Oral Chancay, quien nos va a disertar el tema cuidado integral de los contactos de personas afectadas por tuberculosis. Le damos una cordial bienvenida, licenciada Cecilia, le escuchamos atentamente. Y buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Asimismo, agradecer a la directiva del Consejo Regional 24, Lima Provincias, por la invitación a este Jueves Turquesa. Bien, el tema en esta oportunidad vamos a hablar acerca del cuidado integral de los contactos de las personas afectadas por tuberculosis. Mencionamos aquí, y es muy importante, conocer y actualizarnos acerca de la nueva norma técnica que contamos desde marzo de este 2023, acerca de la norma técnica número 200, que nos habla acerca del cuidado integral, que implica brindar atención con enfoque multidisciplinario. No solamente ve lo que es el médico, la enfermera, sino todo el equipo conformado por nutricionista, servicio social, psicóloga y aquellos que corresponden según la comorbilidad o alguna afectación que encontremos en la evaluación. Siempre respetando las creencias, costumbres y que se presenten tanto en la persona afectada, que llamamos caso índice, como a sus familiares en las diferentes etapas del estudio de contacto. Como vemos y tenemos la experiencia en el trabajo, los que elaboran en el área de la estrategia, conocemos que cada familia, cada paciente y su familia es un mundo diferente, cada uno con sus creencias, costumbres diferentes. De repente encontramos familia disfuncional, o en casos que tengan también adolescentes en el domicilio, donde se aborda todo grupo etario, y es muy importante aquí el cuidado integral de toda la familia del paciente afectado. Cuando hablamos de contacto, ¿a qué mencionamos? Aquella persona que tiene actualmente o que ha tenido exposición con el caso índice. ¿Qué viene a ser el caso índice? No la persona, como vemos aquí en la imagen lado derecho, la persona que está diagnosticada con tuberculosis, que puede tener el contacto con una persona de cualquier grupo etario, desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Aquellos que comparten o compartieron el mismo domicilio, aquí hablamos los intradomiciliarios, o frecuentaron el mismo espacio. También vamos a conocer acerca de los contactos que son de acuerdo a su definición. Mencionando, y es muy importante saber que los contactos tenemos 3 definiciones principales. Tenemos el contacto censado, aquel que ha sido identificado y registrado. Tenemos la información, un sistema de información gerencial de tuberculosis, el cual llamamos el SIC-TV en iniciales, el cual está conectado con la RENIEC. Entonces, toda persona que se identifica a través de su registro del DNI, si es peruano, o en tal caso una cédula de identificación si es extranjero. Toda persona que detectamos, identificamos, tiene que ser registrado, no todo contacto de aquel caso índice. Segundo, tenemos los contactos examinados, una segunda definición, que luego que ya hemos censado a la persona, la cual ya está identificada y registrada,
prosigue a su evaluación y su examen. Corresponde el examen clínico, en este caso evaluado por el médico tratante. La parte radiológica puede ser una placa o una tomografía de acuerdo a la indicación. Inmunológico, contamos con el PPD en la región que colocan a todos los contactos, y el bacteriológico. En este caso, solo si es sintomático respiratorio o de acuerdo a la indicación médica. En contacto controlado tenemos ya como tercera definición aquel contacto que ya ha sido examinado, cuenta con un descarte de tuberculosis, puede ser que tenga tuberculosis o infección latente, a que le llamamos aquellos que tienen el bacilo pero no desarrollan la enfermedad. Y cumple con los controles programados. En este caso, de acuerdo al tipo de caso índice, el tipo de tuberculosis va a ser el contacto controlado. Son 3 definiciones principales en las cuales mencionamos para poder tener dentro de todo el plan y organización de la evaluación de los contactos. El estudio de contactos, en este caso, va a haber unos objetivos que se van a interrelacionar. Primeramente, ¿por qué la importancia y por qué es tan importante? Vamos a descartar si tiene tuberculosis activa, con todos los procedimientos que involucra la evaluación de los contactos, que es importante, y uno de los factores para poder detectar oportunamente, ¿no?, si tiene tuberculosis este contacto, y así cumplir el objetivo de cortar la cadena de transmisión. Sabemos que los casos de tuberculosis pulmonar, sobre todo aquellos que son de mayor transmisión, nosotros al poder detectar oportunamente, en un caso de tuberculosis en un contacto, vamos a cortar la cadena de transmisión. Segundo, evidenciar la infección por tuberculosis latente. En este caso es importante saber si el contacto, ya que ha estado expuesto a este paciente con tuberculosis, tiene la infección o no. Y tercero, identificar los beneficios para la terapia preventiva. En la terapia preventiva indicada por el médico van a ser de aquellos que presentan infección latente y que cumplan con las características luego de su evaluación. Es muy importante conocer estos objetivos que tienen para el estudio de contactos y todo el equipo multidisciplinario que corresponde a las intervenciones que se realizan. Dentro de ello, como parte fundamental y labor del profesional de enfermería, es organizar la atención integral de los contactos. Es importante aquí poder evaluar a los contactos que se detecta, que se registra, para poder ver si tenemos, por ejemplo, un adulto mayor dentro de los contactos que se ha detectado, para poder evaluar si tiene su plan de atención integral, si cumplió con sus vacunas o qué comorbilidad puede presentar. Igualmente, ¿no?, si tienen niños, si cuentan con sus vacunas, y poder organizar y ver y detectar oportunamente de acuerdo a las necesidades, al paquete de atención de ese grupo etario que se está detectando. Segundo, articular la atención con los demás servicios según las comorbilidades. Es importante aquí ver, como ya les mencioné, si tenemos, en este caso muchas veces se ha podido, por la experiencia en los trabajos con los pacientes afectados de tuberculosis, se ha podido detectar, ¿no?, comorbilidades tanto en los pacientes como en sus familiares, que desconocían o no tenían el alcance para poder llegar a un establecimiento y poder evaluarse, sobre todo los de pacientes con diabetes. Tercero, elaborar un plan de cuidados para la atención de contactos. Es importante poder hacer un plan, identificar, ¿no?, las necesidades, las actividades que se va a realizar y poderse hacer el seguimiento adecuado de acuerdo a los contactos desde un recién nacido que podemos encontrar hasta un adulto mayor. Cuarto, educación y capacitación a la persona afectada de tuberculosis y familia. Es importante y es algo vital poder orientar desde un inicio al caso índice del paciente y también a los familiares de todo el paquete que va a comprender
las evaluaciones y las interconsultas que se puedan realizar, ya que el paciente no solamente es una vez que va a llegar al establecimiento, sino está de 6 meses normalmente, y de acuerdo a su resistencia hasta podemos tener los dos años en el establecimiento. Por eso es importante orientarlos para que ellos conozcan la importancia y todo el proceso que se va a realizar. Gestionar, registrar y administrar la terapia preventiva es muy importante. También el poder tener siempre los medicamentos, ¿no?, que se necesita, y poder gestionar toda la parte administrativa para que pueda cumplirse con esta actividad. Con respecto al cuidado integral del médico, es importante aquí que el médico tratante, aquel médico del establecimiento que está atendiendo al paciente y los contactos que va a evaluar, es la evaluación clínica de todos los contactos. Aquí sumamente importante que todo contacto de persona afectada con tuberculosis debe pasar su evaluación clínica. Anteriormente, con la norma anterior, la 104, que ya no está vigente, mencionábamos o priorizábamos los de tuberculosis pulmonar y no pasaban por evaluación clínica, solamente aplicábamos una lista de chequeo, en las cuales, sobre todo para los extrapulmonares, en las cuales tenían unos criterios, ¿no? Y marcábamos con check si alguno de ellos salía que sí contaba con tos con flema o algo, entonces solamente aplicábamos la ficha de lista de chequeo y lo pasamos con evaluación. Pero actualmente ya con la norma número 200 aplicamos la evaluación clínica a todos los contactos. Y corresponde a todos los estudios que se ha hecho, porque muchas veces los contactos son los que están más propensos, ¿no?, a poder contagiarse o estar más cerca al caso índice. Segundo, la evaluación radiológica según los criterios. En este caso, normalmente es una placa radiográfica de tórax, o también puede ser tomografía de acuerdo al patrón o la necesidad que se pueda presentar. También solicita interconsulta con especialidades según corresponda. Es muy importante aquí poder estar relacionado con las referencias a establecimientos de mayor capacidad resolutiva. Si tenemos el médico tratante, por ejemplo, de un establecimiento de primer nivel, necesitamos, ¿no?, las referencias para la especialidad que normalmente se encuentra en el segundo nivel de atención, y se tiene que realizar todas las coordinaciones para que pueda ser efectiva estas citas y poder evaluar en el beneficio de los contactos. Identificar el beneficio de la terapia preventiva. Es muy importante también poder, luego de la evaluación y el descarte, poder realizar, ¿no?, su terapia. Y la indicación de la terapia preventiva va bajo la indicación del médico tratante. El estudio de contactos va a comprender en este caso desde el censo. Del censo, cuando estamos realizando como primer punto integral, es el abordaje, en este caso a la persona afectada, llamemos paciente. Se realiza la entrevista de enfermería, que normalmente es en el establecimiento, en la cual se va a hacer una lista de datos generales, la parte epidemiológica, si ha tenido antecedentes. Te preguntamos acerca de tiempo de enfermedad, y es importante ahí hacer la identificación de los contactos, ¿no? La pregunta, ¿con quiénes vive? ¿Dónde trabaja? O si estudia, ¿en qué institución es de nivel primario o secundario o también superior, para poder registrarlo? Luego ya del censo pasamos a lo que es el examen integral. Aquí corresponde a lo que es la evaluación clínica, que va por parte ya del médico tratante. La parte de inmunología, contamos en la región con la prueba de tuberculina, que es el PPD. También mencionan acerca del IGRA, no realizamos en la región. Y luego lo que es radiológica y bacteriológica. Es muy importante para complementar todo el paquete de examen integral. De acuerdo a ello, se realiza, ¿no? Si en el caso de los controles, donde se arma ya todo el plan que se va a intervenir, si el caso índice corresponde a una tuberculosis sensible,
se va a tener 3 controles. Al inicio, al cambio de fase, que normalmente es 2 meses, y al alta del caso índice. Corresponde a sus 3 controles que deben de tener todos los contactos. Y en caso de tuberculosis resistente, va a ser cada 3 meses, de forma trimestral. Por ello es muy importante que la evaluación de inicio, la primera evaluación que tengan todos los contactos, desde que se diagnostica, se tiene el caso índice, solamente tenemos el plazo máximo de 2 semanas para completar su cita, su referencia, todo lo que, el paquete que corresponde, solicitar el PPD, si es que no tenemos, para poder aplicarle la lectura, que son, ¿no?, a las 48, 72 horas del PPD, y pueda pasar con todos esos resultados a evaluación con el médico. Entonces es importante recalcar que en tuberculosis sensible, 3 controles: inicio, cambio de fase y el alta, y en los resistentes de forma trimestral. En el estudio de contactos es cuando ya hablamos aquí del censo, en el momento que se está identificando los contactos. Les mencioné al inicio que tenemos 2 tipos de contactos: los intradomiciliarios, como su palabra lo dice, aquellos que viven dentro del domicilio, en cualquier grupo etario, y los extradomiciliarios. Aquí estamos mencionando acerca de lo que están, de repente si es menor en una institución educativa, porque estudia, no sé, particular o del Estado, y en casos de adultos normalmente en el trabajo. En la entrevista de enfermería, que normalmente se realiza en el momento en el establecimiento de salud, en uno de los primeros abordajes, donde la enfermera va a explicar todo el plan, todo el proceso de la enfermedad a la persona afectada de tuberculosis, y luego de ahí realiza la visita domiciliaria. Es muy importante la visita que se realiza, ya que en este caso, supongamos, ¿no?, que la entrevista de enfermería, estamos atendiendo a un adulto, 50 años, que es un señor que tiene esposa y 2 hijos, y nos menciona en la entrevista que solamente vive con su esposa y sus 2 menores, ¿no?, que están en el colegio. Lo registramos, vamos identificando, pero en el momento de la visita que se realiza, detectamos que hay un adulto mayor. Se olvidó, ¿no?, porque muchas veces, el momento que se da el diagnóstico de tuberculosis, hasta ahora, sigue siendo todavía un tema de preocupación. Muchas personas se deprimen, piensan que ya no es un diagnóstico fatal, que van a morir, o se asustan, y en el momento a veces obvian algunos datos que en la visita domiciliaria se va a reforzar esa parte. También es importante que en la visita domiciliaria se aborde la parte del control de infecciones. El registro de todos los contactos se va a colocar en el registro de caso y control de tratamiento. Aquí el registro de casos viene a ser lo que denominamos la tarjeta de tratamiento, no que anteriormente, ahora con la nueva normativa decimos registro de caso, ya no lo llamamos tarjeta, pero ahí es donde se registran los datos, ¿no?, con nombres completos, DNI, para poder hacer el seguimiento. Y seguidamente se ingresa al sistema de información gerencial, que es el SICTB, donde está alineado con la RENIEC. Es responsabilidad de quién este trabajo del profesional de enfermería, donde va a recabar toda la información, va a verificar y va a hacer el ingreso de toda esta información. En la visita domiciliaria que se realiza, como ya les mencioné, es una de las actividades que complementa al trabajo aquí de enfermería. Se realizan dentro de las primeras 48 horas. Es muy importante poder organizar, ¿no?, el abordaje aquí de la persona que ya está diagnosticada con tuberculosis, y programar esta visita. Primeramente, nos ayuda esta visita, uno de los objetivos es verificar la ubicación del domicilio, indispensable para aquellos establecimientos donde cual su jurisdicción corresponde solamente limitación de una calle donde el lado norte pertenece a un establecimiento y la del frente, ¿no?,
corresponde a otro. Por ello es importante verificar si pertenece o no a la jurisdicción en la cual está asignada, porque a veces las personas desconocen, no se atienden o son nuevas en la localidad y por primera vez que se atienden no conocen, piensan que los más cercanos establecimientos que han ido y hay otro que puede ser que esté más cerca, ¿no? Al cual corresponde. Por eso es importante verificar su ubicación. Segundo, educar y orientar sobre el plan de tratamiento y medidas de prevención. Acá es importante, como les mencioné, poder hablar de medidas de prevención del control de infecciones. Vamos a ver si el paciente que estamos detectando la persona tiene un ambiente, en las preguntas que le realicen, en la observación visual que hacemos en el domicilio, si cuenta con ventanas, orientarle acerca de la ventilación e iluminación, que es muy importante y son unas medidas, ¿no?, de preventivas para aquellos que ya están al contacto, y poder orientar acerca de lo que es su tratamiento de las personas, en este caso índice, la persona que está con el diagnóstico y los demás familiares conozcan, ¿no?, el tema y no se asusten o se alarmen o los puedan discriminar. Evitar todo eso con la orientación adecuada. Orientar sobre la importancia del estudio de contactos. Es muy importante mencionarle acerca de los controles. No es que solamente la primera vez lo vamos a examinar, abordar y ahí queda. No, orientarles la importancia que tiene de poder abordar a ellos en el segundo mes o de repente si en el transcurso del mes ellos también están sintiendo alguna sintomatología, comunicar, ¿no?, ya que está accesible el establecimiento todo a nivel nacional, todos los establecimientos para poder atender estos casos y poder dar la orientación y poder descartar. Organizar el examen de contactos. Como ya les mencioné, es importante, ¿no?, que todos pasen por evaluación clínica con el médico. Identificar los sintomáticos respiratorios. En esta visita que se realiza al momento de la inspección visual que vamos a hacer, estamos también observando, de repente en ese momento, el familiar que también está con tos, con flema, o hay alguien más en las preguntas que vamos a abordar, que vamos a intervenir, y podemos detectar ahí personas que tengan tos con flema, ¿no? Y podemos solicitar ahí las muestras respectivas para su descarte. Dentro del equipo de salud, también mencionamos acerca de los contactos cuando son de alto riesgo para infección de tuberculosis. Hay 3 condiciones principales en las cuales vamos a decir, este contacto es de alto riesgo. Aquellos que, primeramente, el primero es con fuente de infección. Aquellos que tienen su caso índice con tuberculosis pulmonar. Como les mencioné al inicio, la tuberculosis pulmonar es la que es de mayor transmisión y es la que es contagiosa que la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, los contactos de este caso con tuberculosis pulmonar se les considera como contacto de alto riesgo por la medio de transmisión que puede ser que tenga o no tuberculosis. Segundo, en el ambiente. Es importante, por eso la visita también que se realiza, ver en el domicilio si es domiciliario o si es extradomiciliario. Ya en esta nueva normativa, la número 200, nos habla de la convivencia de más de 6 horas para considerarlo como contacto, ¿no?, normalmente el extradomiciliario. Por eso mencionamos que los extradomiciliarios están los de instituciones educativas, donde estudian de 6 a más horas, y en los trabajos, ¿no?, en las fábricas, en un sitio donde permanece más de 6 horas. Normalmente la jornada laboral son 6 a 8 horas, entonces a ellos se les considera como de contacto de alto riesgo por permanecer mayor tiempo de exposición con el caso índice que está o ha estado con el caso índice. Susceptibilidad de contacto es la tercera identificación en el cual acá habla de grupos de riesgo. Las personas que son contactos de un caso de tuberculosis que tiene el virus del SIDA es más propenso
al tener tuberculosis o más propenso a poder ser considerado un contacto de alto riesgo. A los niños menores de 5 años, a las personas con diabetes mellitus, y dentro de ellos también mencionamos el personal de salud que tiene mayor exposición. Entonces, estos 3 medios, estos 3 factores son los que condicionan para poder llamarlos contactos de alto riesgo. Como les menciono, y está en la normativa, el censo se realiza a todos los contactos del caso índice. Ya el Ministerio de Salud muchas veces nos hace la observación cuando en el sistema, tanto en las tarjetas como en SIC-TV, en las fichas de registro y el SIC-TV, no registramos contactos de algún paciente y nos mencionan que debemos de hacer mayor investigación, buscar los extradomiciliarios porque no hay personas que no viven solas, no ermitaños. Hay algunos también casos excepcionales puede haber, pero son poquísimos. Casi el 98% de los casos que se presentan viven con alguien o trabajan o estudian, están en una institución educativa. Entonces es importante poder abordar esos lugares para poder buscar los contactos, más si tenemos un caso de tuberculosis pulmonar, más si tenemos un grupo de riesgo dentro de los contactos, ¿no? Con VIH, con diabetes, o menor de 5 años, o que sea personal de salud. Entonces es importante que todos sean evaluados. Aquí mencionamos acerca del registro de contactos. Tenemos el Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis. Les presento aquí lo que es el sistema en el cual ingresamos la información. Ponemos aquí un clic por RENIEC, colocamos el número del DNI del contacto que estamos identificando, ponemos buscar y automáticamente por RENIEC nos jala la información. Solamente tenemos que verificar que el DNI que hemos ingresado corresponde al nombre de la persona que nos ha dado, porque a veces por apuro, ¿no? Por la demora, el dígito, nos podemos equivocar, ponemos un 5 por un 8 y estamos registrando a otra persona. Entonces, tener bastante cuidado por la información que se está brindando. Al corroborar que pertenece el DNI, que ha jalado la información, el nombre que sale a la persona que tenemos registrada, buscamos el parentesco. Buscamos el parentesco que puede ser el esposo, hija, abuelo, ¿no? Y colocamos aceptar. Una vez que aceptamos, al lado derecho de nuestro sistema aparecen ya los contactos que hemos identificado. Bueno, en este caso del ejemplo está en blanco, no salen los nombres, pero salen los contactos que hemos registrado. En este caso de una persona, de un paciente, han salido 6 contactos de diversos grupos etarios, como vemos. Y nos menciona un tipo de alerta. Aquí, bueno, en el ejemplo, es como un semáforo que tenemos en la estrategia. Manejamos rojo, quiere decir que solamente está registrado, pero no ha sido examinado. Amarillo, quiere decir que sí ha sido registrado y ha sido examinado con un control. Y el verde cuando ya está controlado, ¿no? Tiene sus controles según corresponde. Ya sabemos, si es sensible, tiene sus 3 controles y si es un resistente, va a tener hasta el alta de forma trimestral. Entonces el sistema nos manda las alertas para poder nosotros hacer el seguimiento respectivo y nos ayuda bastante a poder, ¿no? Darnos cuenta de quiénes están pendientes también en el sistema. Todos los contactos del caso índice se registran. No puede faltar uno y va de acuerdo al registro del caso de control. Lo que han colocado en la tarjeta, lo que han registrado, igual tiene que haber en el sistema del SIC-TV. Dentro de la normativa, tenemos el anexo 4A, que viene a ser el registro de casos de TB sensible, y el 4B, que viene a ser los registros de los casos resistentes.
Por ello es importante, como vemos aquí, la información de los datos que se da, desde nombres y apellidos, el tipo de documento, la edad que tiene acá el contacto, si es masculino o femenino, y colocamos la edad. En este caso, qué tipo de contacto es, si es domiciliario o si es extra, marcamos con X. ¿Qué parentesco tiene? ¿No? Si es mamá, hijo, huella BCG, si tiene o no. El PPD, si se realizó también. Antecedentes de tuberculosis, de terapia preventiva de tuberculosis, si ha tomado anteriormente, porque ha podido ser contacto de otro familiar, ¿no? Que ha tenido hace años anteriores, es importante mencionarlo. Si ha recibido antes la terapia preventiva, y al inicio del tratamiento va a tener, colocamos la fecha, aquí la fecha de la evaluación, su resultado, si es sintomático respiratorio, cuál ha sido el resultado, el examen médico que se ha realizado, si salió el paciente sano o si está enfermo, y en rayos X si es placa normal o anormal, ¿no? Y colocamos ahí las palabras. Si el paciente, si en el examen médico o la placa sale anormal, o en el examen médico sale enfermo con diagnóstico, o el sintomático sale positivo, esta línea de este paciente, de este contacto, va a pasar a ser paciente. Entonces así, ¿no? Empezamos a llenar de cada contacto que nos va a dar la información el paciente que ha sido detectado, y se registra. Para caso del anexo 4B, que son los resistentes, va a ser de forma trimestral, como vemos acá, ¿no? De forma trimestral ya los registros también que se puedan realizar. Entonces, es importante tener el control y seguimiento de los contactos y explicarles, ¿no? Que va a ser, en caso de los resistentes, un poco más amplio, hasta el alta del paciente. No solamente el inicio y ahí queda, porque a veces sucede, ¿no? De que los familiares se asustan cuando se enteran de que digamos, su abuelita tiene tuberculosis, y están todos pendientes, hacen todos el examen la primera vez, y de ahí, como ya van mejorando, van viendo que su familiar está mejor en los 2 meses, ya al segundo mes no quieren hacerse el control, o no, o están ocupados y que están trabajando. Entonces, por eso es importante el abordaje y no perder contactos con ellos, para poder siempre estar indicándoles que ya les va a tocar su control y va a tocar su evaluación médica, y si está con sintomatología, sus exámenes que le corresponden. El estudio de contactos, acá en el que corresponden al examen integral, que ya son realizados acá cuando ya debe ser examinados, su evaluación clínica, que viene por el médico tratante, la parte de radiología, con su placa de tórax o tomografía. En inmunológica contamos con PPD, y en la bacteriológica solo si fuera sintomático respiratorio o tiene radiología normal. Ojo que no se debe solicitar muestra de BK a todos los contactos, solo si es sintomático, porque ¿qué pasa si no es sintomática, no tiene tos con flema? Puede ser saliva nada más que salga, entonces estamos no haciendo adecuado la calidad de la muestra. Por eso es importante que pueda ser sintomático o que tenga placa radiográfica anormal y amerite la prueba bacteriológica, en este caso un BK. Y contamos para todos los casos que nunca han tenido tuberculosis, estamos tomando la prueba molecular, que es el GenEsper, que podemos detectar también, y sale bueno, en 2 días los resultados colgados en la página en el lab. Todos los contactos son evaluados por el médico, quien concluye y define su condición. El contacto es, no tiene tuberculosis o está con infección latente, es el que va a indicar la terapia preventiva. En la evaluación clínica, aquí vamos a identificar los signos y síntomas que se presentan. Ya sabemos los síntomas característicos de la tuberculosis, ¿no? Tos con flema, sudoración nocturna, fiebre, dolor de espalda, pérdida del apetito, bajo de peso. Entonces, esos signos característicos, ya sabemos que todos los contactos, al ser evaluados por el médico tratante,
se va a identificar el profesional va a identificar y va a realizar las indicaciones para sus demás pruebas que necesite o amerite de acuerdo a los criterios que ha encontrado en la evaluación. Identificar signos y síntomas sugestivos de tuberculosis en todos los controles. Si encuentra en este caso algún síntoma sugestivo, va a indicar acá algún examen. Luego solicita también las interconsultas con el especialista o derivación a establecimiento de mayor complejidad. Lógicamente, si en la evaluación puede detectar de repente establecimiento de primer nivel, médico tratante, al evaluar el contacto, ya necesita la opinión del neumólogo para mayor especialidad, por algo que ha visto sugestivo en la placa de repente, y realiza las coordinaciones para su referencia y luego la cita posterior y evaluación con descarte por especialidad. Evaluar factores de riesgo de contacto. Acá es importante el riesgo de infección y de enfermedad. Ver, el paciente está con tuberculosis, enfermedad o solo tiene la infección latente, ¿no? Está con el bacilo pero no desarrolla la enfermedad. Y ahí muy importante el trabajo de enfermería para poder abordar la parte preventiva, evitar que esta persona con infección latente desarrolle la enfermedad, ¿no? A través de todas las medidas de, primeramente, su alimentación, los cuidados, su terapia preventiva para poder Seguidamente tenemos la parte de inmunología. En esta evaluación nosotros contamos con 2 pruebas. En la región contamos con la prueba de tuberculina, que es el PPD, que lo contamos en todos los establecimientos de la región. Es una prueba que conocemos todos, una prueba intradérmica, ¿no? Es más generalizada en todos los establecimientos y ahí ha habido bastante capacitaciones, le venimos manejando ya varios años. El IGRA es otra prueba sanguínea, no la usamos en la región. Normalmente se utiliza para cuando son situaciones de brote, ¿no? Mencionan que los costos de este examen es alto, por lo cual no es usado, pero sí que se cuenta en Lima Metropolitana. En inmunología tenemos acá consideraciones para aplicar el PPD. Es importante, siempre antes de la aplicación del PPD, poder primero garantizar la disponibilidad del insumo y también cuidar la cadena de frío, porque sabemos, ¿no?, que debe estar de 2 a 8 la cadena de frío, el insumo que tenemos, y verificar siempre el tener la fecha de vencimiento y utilizar los 5 correctos. Contar con el personal capacitado en la aplicación y lectura. Es muy importante poder tener en cuenta la aplicación, el día que se realiza. Si es un establecimiento de primer nivel, domingos normalmente no se trabaja, los días jueves, si lo aplicamos, lo leeríamos en 3 días que fuera domingo, entonces tenemos que tener cuidado en la fecha que estamos colocando para que los días de lectura corresponda al día que podemos dar la lectura y no pase de las 72 horas que tenemos programado. Contar con registro nominal y registro de resultado en la historia clínica. Es muy importante para el seguimiento. Hay un formato donde se registra, ¿no?, la aplicación del PPD y hacer el seguimiento respectivo, tenerlo en su historia para que pueda hacer los resultados evaluados con el médico. Educar la importancia de la prueba y también los cuidados post aplicación para que no surja un falso positivo, porque la induración que se puede presentar a veces, ¿no?, puede estar alterado por un golpe o han tenido fricción en la zona, lo han enrojecido, aunque mayormente enrojecimiento no es, pero la induración se puede ver alterada. Cuando llamamos acá en la prueba que realizamos, interpretamos, tenemos cuando es positivo, tenemos en 2 criterios. Primeramente, aquellas personas que tengan el virus de VIH, aquellos desnutridos
hijos de madres con tuberculosis o personas que usan corticoides, se le va a considerar positivo cuando tiene mayor de 5 milímetros. Solo para ese grupo. Ahora, aquellos que no tienen comorbilidades, son ¿no? Población sin comorbilidades, desde los mayores de 5 años, los adolescentes, adulto mayor, se le va a considerar aquí a mayor de 10 milímetros. Positivo a mayor de 10. Cuando es negativo, cuando no tiene ninguna reacción, y el primer aplicación del PPD se puede o se debe repetir en 8 semanas, que corresponden, ¿no? a los 2 meses, justo al segundo control que mencionamos. Y también puede ser a las 12 semanas, ¿no? Entonces la segunda aplicación se puede repetir a los 6 meses de la primera, que corresponde casi al alta del caso índice, hablando de un tratamiento sensible. Y el tercero se puede repetir al año de la primera aplicación, ¿no? El PPD se puede, de repente, ¿no? Por una pregunta, ¿se puede aplicar, aplico hoy día y a la semana puedo aplicar? No, debe ser su aplicación, debemos de estar previamente orientado a las preguntas, ¿no? Si ha tenido tuberculosis anterior, si ha sido paciente TB, no se le aplica. Entonces deben tener criterios para poder colocar el PPD, y la aplicación es a las 8 semanas o 2 meses para poder aplicar la segunda vez el PPD a un paciente que ha salido negativo en la primera. Nos menciona que el conversor reciente es el resultado de PPD que cambia de negativo a positivo en menos de 2 años. Si cambia en menos de 2 años, ya es un conversor reciente y va a tener que pasar por una evaluación clínica con todos los exámenes que corresponde, porque de estar negativo a pasar a ser positivo, ya estamos sospechando de una infección latente. No de tuberculosis, sino de infección latente nada más. No está todavía enfermo, hay que descartarlo con más exámenes que corresponden. Con respecto a la radiología, se debe realizar lo que es coordinación para, ¿no? la placa de tórax, que se realiza normalmente en un establecimiento de segundo nivel o en aquellos establecimientos 1 o 4 que tengan equipo de rayos. La interpretación de los hallazgos debe realizarse en contexto clínico y epidemiológico. Es muy importante, por eso el abordaje y todas las preguntas que se debe de realizar que deben estar en la historia clínica. Recurrir a la tomografía cuando la radiografía no muestra hallazgos para el diagnóstico. O cuando muchas veces los médicos piden, cuando solicitan, cuando hay mayor estudio a profundidad, quieren realizarlo debido a antecedentes anteriores, pacientes con comorbilidad. Es mucho más difícil a veces el poder examinarles, lo solicitan tomografías para complementar el estudio. Considerar realizar una referencia o interconsulta según la necesidad del caso. De acuerdo a los hallazgos que encuentren, se realiza la referencia. En población cerrada o semicerrada, la detección se realiza a través de rayos X y evaluación médica. Es muy importante poder realizarlo, ya que en población cerrada sabemos que hay mayor exposición de las personas. En lo que es bacteriología, hablamos del sintomático respiratorio, persona con tos con flema, radiografía anormal, que es sugestiva, y otros que el médico considere. A ellos se les solicita la bacteriología. En este caso ya sabemos nosotros el procedimiento, el grupo etario, como vemos, los recién nacidos que tenemos, se le pide el tipo de muestra, aspirado gástrico o endotraqueal, líquido cefalorraquídeo, o también de la placenta al momento del nacimiento se le solicita y se le manda vaciloscopía, cultivo y prueba molecular, el GeneSPER. En niños y adolescentes, ya, sobre todo en niños el aspirado gástrico, ya en adolescentes en algunos casos, el esputo inducido, y también se le manda a vaciloscopía, cultivo y prueba molecular. En jóvenes adultos mayores,
bueno, ya como pueden expectorar es la muestra de esputo u otros que amerite o que sea indicado, ¿no? Igualmente, a todos ellos le pedimos en bacteriología, su BK, su prueba molecular y su cultivo. Contamos en la región con estas pruebas que son totalmente gratuitas. En bacteriología, previo al estudio bacteriológico, hay que tener en cuenta que el jefe de establecimiento designa al personal de salud de la estrategia y laboratorio. Es importante aquí, como equipo multidisciplinario, todos cumplen una labor, el trabajo, y aquí el personal del laboratorio es el que cumple, ¿no?, la parte de bacteriológica. Enfermería es responsable de planificación y organización para la detección del caso. Siempre cuando soliciten una muestra para estudio bacteriológico hay que coordinar, saber, ¿no?, acerca con nuestro personal del laboratorio qué días contamos. Hay establecimientos que no cuentan de lunes a sábado con personal del laboratorio, de repente interdiario o 2 veces por semana. Entonces es importante para poder facilitar la recepción, traslado y procesamiento de la muestra. Puede ser refrigerada así hasta 72 horas, por eso es importante la coordinación. Las muestras obtenidas de los contactos deben ser registradas en el lab. En este caso lo registra Cuaracultivos y GINESPER a través, como región, en el laboratorio referencial de DIRESA Lima. Ellos son los que lo registran. Lo que corresponde ya al control de los casos, y ya hemos recordado ahora, la tuberculosis sensible son 3 controles: al inicio, cambio y al término de tratamiento, y en la resistente, como mínimo 6 controles y son de forma trimestral. Hay tratamientos según la nueva norma técnica que se ha cortado, ¿no?, que ahora son de 9 meses o 12 meses, ¿no?, que anteriormente era año y medio, 2 años. Hay tratamientos que han sido cortados con la nueva norma, en los cuales, de acuerdo a esa indicación, va a ser de forma trimestral, de todas maneras, sus contactos, y van a ser evaluados. Dentro de sus controles posteriores al primer control, debemos de saber el tipo de tuberculosis. Tenemos tuberculosis sensible y resistente. En todos los controles que tenga, va a haber evaluación clínica, siempre evaluados por el médico. No olvidarse, ahora todos deben ser evaluados por el médico, independientemente del tipo de tuberculosis. Ahora, en lo que es en la evaluación inmunológica, la primera vez, y luego si fuera negativa la primera, se va a detectar, ¿no? Se va a aplicar el PPD. En la prueba radiológica, los contactos, en este caso que sean sintomáticos respiratorios o que tengan un seguimiento del diagnóstico. Hay una sospecha sugestiva y se le solicita la radiografía por el médico. Y en bacteriológica, solo si son sintomáticos respiratorios o con la radiografía que han visto que está normal, se les va a solicitar la muestra de BK para cultivo y GINESPER. Es importante aquí, todos los controles de síntomas respiratorios y factores de riesgo lo debemos identificar. No debemos de dejar pasar ninguno, y eso nos está ayudando a poder cortar la cadena de transmisión. Debido al tiempo de COVID que ha habido prácticamente 2020, 2021, en el 22 hemos detectado los casos que han estado, digamos, escondidos, ¿no?, sugestivos por ahí. Y en el 23 hemos recuperado ya la brecha que tenían de casos de tuberculosis en la zona. Por eso es importante continuar con este trabajo de poder controlar no solamente el caso, sino los contactos, que son los más propensos y son los candidatos a poder tener tuberculosis y así cortar la cadena de transmisión. En la terapia preventiva, la enfermera es la responsable acá de planificar, primeramente abastecer con medicamentos, la administración de la terapia también. Y aquí hay una diferencia de anteriormente las terapias que se realizaban, ¿no?, que le llamamos PPI anteriormente, con isoniazida, que ahora la modalidad es directamente observada en boca. Todas las terapias preventivas son al igual que el paciente tuberculosis que veíamos que tomen las pastillas en el establecimiento, lo observábamos. Ahora los contactos que toman terapia preventiva
igual es observada en el establecimiento y lógico que la ficha, la tarjeta de ellos también es de forma diaria, se registra, ¿no? Esto ha cambiado debido a que así se espera tener mayor control y mejorar en lo que es la adherencia a la terapia preventiva. Por eso, uno de ellos es, ¿no?, las estrategias de adherencia que se tienen, al igual que los pacientes, ahora con los contactos que no tienen la enfermedad, pero están en terapia preventiva, se tiene que tener estrategias. Controles según el tipo de TB sensible o resistente, que ya mencionamos, ¿no? 3 controles, los sensibles y luego trimestral o resistente. Educar es importante, siempre estar informando acerca de la terapia preventiva para que conozcan todos los cuánto tiempo va a ser, qué medicamento tomar, qué factores adversos puede presentarse el medicamento que van a recibir, al igual que un paciente, a los contactos se les tiene que indicar y educar, y esto va por enfermería. Y prevención de la infección por tuberculosis en el domicilio, ¿no? Aplicar el control de infecciones en su domicilio. Y los registros que tenemos, el anexo 4C de registro físico, una tarjeta, en el cual vamos a marcar, tener sus datos y marcar, y el registro de la información en el SIC-TV. También vamos a registrar el SIC-TV, la información. Aquí les presento, ¿no?, el anexo 4C, donde van los datos generales, su información del paciente acerca de las pruebas, los resultados, los exámenes que se ha hecho, seguidamente lo que es la administración directamente observado del paciente, y ven que ahora es calendario, va desde el primero al 30, 31 que tenga cada mes y recibe el paciente y se va a marcar de forma diaria. Ya no es como anteriormente con la antigua normativa donde era semanal, solo marcábamos, ¿no?, los lunes lleva y a los lunes 5, venía el lunes 12, el lunes 19 y así todas las semanas. Entonces, no, ahora es de forma diaria. Y es un seguimiento, es un trabajo mucho más articulado, pero sí se espera tener mayores resultados ya que vamos a ver la adherencia y los resultados que va a hacer el paciente que sí está cumpliendo con su terapia preventiva. Y finalmente, acerca del fluxograma de control de contactos, que es muy importante, conocer acerca del contacto de TB, que es de un inicio que ingresa, se realiza el censo y registro, tanto en su tarjeta como en el SIC-TV, y este censo, luego este contacto censado va a pasar a una evaluación médica, en la cual les va a atender. Si tiene síntomas respiratorios o PPD reactivo, va a pasar. Si es sintomático, se le va a realizar su prueba molecular, se le va a pedir, si es positivo su prueba molecular, va a entrar a un tratamiento, no porque va a salir un BK o una prueba molecular, un GeneSpert, va a iniciar ya un tratamiento por indicación. Si no fuera sintomático, si su radiografía tórax saldría normal del paciente, sale normal, entonces el paciente va a continuar con un seguimiento. Pero si su radiografía sale que no es normal, igualmente va a pasar a una prueba de BK molecular, luego si tiene el Mycobacterium detectado, va a iniciar un tratamiento. Ahora, en la parte de sintomáticos que nos quedamos, es importante los contactos, saber y diferenciar si son poblaciones de riesgo vulnerables para poder descartar igualmente. Dentro de ellos, mucho más minucioso, mucho más exhaustivo, porque a veces con pacientes con diabetes, con VIH, son los más propensos a tener tuberculosis, a contagiarse y enmascaran la enfermedad, ¿no? Lo tienen ahí escondido. Entonces a ellos hacerle su radiografía y si son sintomáticos, su prueba para poder descartar. Si no tuviera ninguno de ellos, solamente seguimiento y continúa con sus controles. No se tiene que indicar siempre de acuerdo al plan que se tiene para poder lograr nuestro objetivo, que el paciente termine su tratamiento, tenga éxito el tratamiento, igualmente sus contactos cumplan con sus controles, hablando de un sensible con su tercer control,
descartado tuberculosis y puedan continuar, ¿no?, con un estilo de vida y una orientación adecuada en casa. Bien, muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias, licenciada Cecilia, por su excelente presentación. Nuestro agradecimiento por su buena disposición a participar con nosotros en la edición más de los Jueves Turquesa. Sí, muchas gracias por la invitación, licenciada Sujei, también a la decana y a la junta directiva. Y en esta oportunidad me siento muy dichosa de poder compartir con ustedes, ¿no?, los conocimientos que tengo acerca de la estrategia y el abordaje que llevo desde el 2011, ¿no?, que entré como reto para llevar la parte asistencial y luego la coordinación a nivel de la red Guaral Chancay. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada Cecilia. Bien, colegas, es un gusto haber compartido con ustedes una edición más de Jueves Turquesa. Lo esperamos la próxima semana, Dios mediante. Buenas noches.